A ver, el amor se supone que es de lo más increíble que nos puede pasar. Pero, ¿qué ocurre cuando esa fuerza tan potente se convierte en una jaula? Eso es justo lo que vamos a explorar. Vamos a meternos de lleno en una historia real, muy cruda, para tratar de entender cómo es que algo que arranca como un cuento de hadas puede terminar sintiéndose como una verdadera pesadilla. ¡Wow! Esta frase es que lo resume todo, ¿no? Es tan simple, pero a la vez tan potente. Aquí es donde realmente empieza esta historia. Con ese momento de claridad, ese clic doloroso en el que uno se da cuenta de que eso que creía que era amor, en el fondo era puro pánico a quedarse solo. La línea entre una cosa y la otra, había desaparecido por completo. Y esa es la gran pregunta, la que nos va a acompañar en todo este recorrido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo algo que se siente tan perfecto al principio puede poco a poco convertirse en una prisión? Bueno, hoy vamos a tratar de encontrar respuestas. Vamos a ver esas pequeñas señales, esos mecanismos casi invisibles que van levantando los muros. Ok, para entender bien qué tan profundo puede ser este pozo, vamos a hacer algo un poco al revés. Vamos a empezar por el final. Sí, por uno de los peores momentos. Nos vamos a meter de cabeza en el ojo del huracán, justo cuando la relación ya estaba en plena crisis. Tratemos de imaginar la escena. Son las 3 de la mañana. Debería haber silencio, paz, pero no. Hay una pelea. ¿El detonante? Un bendito mensaje de texto del trabajo. Y ahí arranca la locura. Un círculo vicioso donde cada explicación, en vez de calmar, echa más leña al fuego. Al final, lo único que queda es un agotamiento, pero un agotamiento total, de esos que te dejan completamente vacío. Esta imagen es potentísima. Es que se puede sentir, ¿no? El cansancio. Ya no es solo mental, es físico. La garganta que raspa de tanto discutir en vano, los ojos que arden. Es el retrato perfecto de la rendición después de una guerra que no tenía ni pies ni cabeza. Y acá viene lo más fuerte. A la mañana siguiente, ya sin fuerzas, en vez de plantarse y decir, basta, ¿qué pasó? Pidió perdón. Ojo, no porque lo sintiera, sino para que todo terminara de una vez. Se autoconvenció de que el problema era él. Y ese es un momento clave. Es cuando se empieza a aceptar lo inaceptable. Pero, a ver, nadie empieza una relación en ese punto, ¿verdad? Para entender cómo se llegó hasta ahí, tenemos que rebobinar. Volver al principio de todo. A ese comienzo que no se sentía como una advertencia, sino como un sueño hecho realidad, lleno de una pasión y una tensión que sinceramente era casi abrumadora. Al principio todo era wow, la comunicación era constante, a toda hora, era casi como una adicción de las buenas. Un mensajito de ¿ya desayunaste? No era una pregunta nomás, era como el pitazo inicial para un día entero de estar pegados, conectados. Y seguía, ¿eh? ¿Qué estás haciendo ahora? Cada pequeño detalle del día se compartía. Y al principio, claro, uno piensa, ¡qué increíble! ¿Cuánto le importo? Pero sin darse cuenta se estaba sentando la base para un monitoreo constante. ¿O esto? Mándame una foto. Así te veo. Hoy quizá nos suena a bandera roja, ¿cierto? Pero en ese momento, en medio de la euforia, no se veía como control. Se veía como puro amor, como una necesidad tierna de sentirse cerca. Ahora, imaginen esto. Son las 5 de la mañana. Suena el celular y leen ese mensaje. En ese momento, uno se derrite. Es la cosa más romántica del mundo. Pero, viéndolo con distancia, uno se da cuenta de que ahí, justo ahí, estaba la primera semillita de una dependencia que no tenía nada de sana. Ok, vamos a ponerle pausa a la historia un segundo, porque la gran pregunta es, ¿por qué no se ven estas señales? ¿Por qué estas banderas rojas parecen fuegos artificiales? Bueno, para eso hay que ver un poco qué pasa en nuestra cabeza y qué nos han contado toda la vida sobre el amor. Pues resulta que la ciencia tiene una explicación bastante clara. Al principio de una relación, nuestro cerebro es una fiesta química. ¡Pum! Dopamina, serotonina, oxitocina, un cóctel que nos pone en un estado de euforia total. Es como estar un poco drogados de amor. Y en ese estado, claro, idealizamos a la otra persona y nos volvemos un poco ciegos a la realidad.
Miren lo que dice la experta Helen Fisher. Es genial. El enamoramiento es una adicción natural. Una adicción, un estado de obsesión que se compara con el efecto de algunas drogas. Y claro, cuando uno está en ese estado, digamos que el juicio crítico no está en su mejor momento, ¿no? Y por si fuera poco, a toda esta química cerebral, le sumamos los cuentos que nos han contado siempre. La famosa media naranja, esta idea de que andamos por la vida incompletos hasta que encontramos a alguien, o esas canciones que dicen, sin ti no soy nada. Lo romantizamos, pero en el fondo, estamos celebrando una dependencia que es justo lo contrario de un amor sano, un amor que necesita respirar, que necesita espacio e individualidad para crecer. Bien, con todo esto en la cabeza, la química y la cultura, volvamos a la historia, al momento exacto en que todo empezó a torcerse. Un pequeño incidente que fue la puerta de entrada para normalizar el control. Todo empezó con esto, una pregunta que parece inofensiva. ¿Y ese like a la foto de fulana? Pero la leemos y sabemos que no es una pregunta, ¿verdad? Es una acusación disfrazada. Miren qué bien se ve acá el proceso. Es casi una receta. Paso 1, un simple me gusta. Algo que no significa nada. Paso 2, boom, la acusación. Paso 3, la disculpa para apagar el incendio, para que haya paz. Y el paso final, el más importante. Se crea una regla que nadie dice en voz alta, pero que ambos conocen. Y listo, el control ya está instalado. Y acá la historia se pone todavía más compleja. Porque esto no fue una dictadura de una sola persona. El control se convirtió en una especie de virus, se contagió. Y la cárcel, al final, la terminaron construyendo entre los dos. Al principio, el control venía de un lado. Era ella diciendo, no me parece normal que andes poniendo corazones por ahí. Que en el fondo es una forma de decir, si de verdad me quieres, no harías eso. Es poner el amor como condición. Pero ¿qué pasó unos meses después? Lo impensable. Él se encontró a sí mismo haciendo exactamente lo mismo. ¿Y este quién es? ¿Por qué te puso un corazón? La misma lógica. El patrón se había replicado. El virus se había contagiado. La prisión ahora tenía 2 carceleros y 2 prisioneros. Y todo este juego de control y miedo choca de frente con ideas sobre el amor que son mucho más profundas, como esta que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, donde hay amor de verdad, no debería haber miedo. Pero en esta historia, el miedo no solo estaba presente, era el motor de todo. Y después de todo este recorrido, la historia nos deja flotando una pregunta que duele un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a veces, en nombre de eso que llamamos amor, terminamos aceptando conductas que, si lo pensamos bien, nos están haciendo pedazos por dentro? Lo que nos lleva a la pregunta del millón, la que seguro muchos se hacen al escuchar esta historia. ¿Una dinámica así se puede arreglar? ¿Se puede sanar? ¿O hay un punto de no retorno donde la única forma de volver a ser libre es simplemente escapar? No hay una respuesta fácil, ¿verdad? Pero sin duda, es algo que nos deja pensando.